Continuando con la unidad 6, prueba en lo penal, segunda parte, vamos a tocar ahora sobre lo que alude a objeto de prueba y actividad probatoria. Objeto de prueba son todos aquellos hechos principales o secundarios que va a interesar a una resolución judicial y que por supuesto va a exigir una comprobación empírica, una demostración. Siempre el objeto de prueba en el proceso penal va a ser un hecho. Aunque lo que se quiere demostrar es un derecho subjetivo muchas veces, en definitiva el objeto de prueba en ese caso va a recaer sobre el hecho de la existencia de un derecho. Tengan en cuenta que a diferencia de lo que en sede civil allá, lo que se procura hacer objeto de prueba en sede civil es aquellos hechos que son controvertidos solamente, nada más. En tanto que acá en sede del foro del proceso penal va a recaer objeto de prueba no solamente en aquellos hechos que son controvertidos, sino también en aquellos hechos que son incontrovertidos por las partes, siempre y cuando esos hechos que a pesar de ser incontrovertidos, al órgano judicial encargado de la investigación le resulta de interés investigarlo, porque le resulte sospechoso o porque le resulte importante incorporarlo en la actividad investigativa. Tengan en cuenta una particularidad también, que objeto de prueba en estos casos, en sede de proceso penal, no va a recaer sobre aquellos hechos que son evidentes, aquellos hechos que se prueban por sí mismos. De la evidencia se demuestra por sí mismo, no requiere una demostración. Tan es así que una persona que camina y respira no hace falta demostrar que está vivo, en definitiva. Igual sucede con aquellos hechos notorios. Es decir, aquellos que se considera que universalmente son aceptados socialmente como válidos, como ciertos. Muchas veces una persona cuando puede atestiguar no recuerda con exactitud o no tiene presente la fecha del calendario, pero lo asocia con una fecha histórica que recuerda. No sé, por ejemplo, el día de la independencia, en todo caso. Tengan en cuenta que lo que es objeto de prueba sobre el tema se hace consideraciones en abstracto, que se refiere a aquello que puede ser objeto de prueba en cualquier proceso penal. Y también hace consideraciones en concreto, que son aquellos casos en los cuales debe recaer el objeto de prueba en un determinado proceso penal. Respecto de la primera, de aquellas consideraciones abstractas, puede recaer el objeto de prueba sobre hechos naturales, como puede ser un terremoto, la existencia de una inundación. Puede recaer sobre hechos físicos, como puede ser una lesión en un hecho de violencia familiar, la que se acreditará con informe médico forense. Puede ser circunstancias psíquicas, cuando se quiere demostrar como objeto de prueba la verdadera intencionalidad del imputado en un hecho de homicidio. También se puede recaer el objeto de prueba en circunstancias de cualidades o condiciones personales del sujeto, cuando se quiere demostrar la edad que tiene, cuándo nació, etc. Pero también puede recaer como objeto de prueba en el sentido abstracto sobre aquellos hechos sobre derechos que no son vigentes en los sistemas. Por ejemplo, en el caso que se solicite una extradición de una persona imputada. Y frente a ello, las consideraciones que se hacen en caso concreto, es decir, el objeto de prueba que debe recaer en determinados casos procesales en concreto determinado. Acá hace alusión directamente en el artículo 303 del Código Procesal Penal, donde ya determina cuáles son las situaciones sobre las cuales debe recaer en concreto el objeto de prueba. Debe recaer sobre la determinación de la existencia fáctica, el hecho histórico, de qué forma aconteció, demostrar justamente ese hecho supuestamente delictuoso y por las vías que correspondan, como puede ser una inspección ocular, cuadros fotográficos que se hayan extraído, por medio del secuestro, declaraciones testimoniales, en fin, lograr demostrar la existencia fáctica de ese hecho supuestamente delictivo. Y también procurará demostrar también aquellas circunstancias que pueden agravar o atenuar o calificar ese hecho delictivo. Tan es así, si hablamos de un robo calificado por uso de arma, se procurará justamente obtener el dato probatorio que es el secuestro de esa arma de fuego empleada para sostener la calificante de ese hecho delictivo en el cual se empleó un arma de fuego para sustraer efectos que no le pertenecían al autor.
También debe ser objeto de prueba recaer sobre la determinación de cuáles son las cualidades personales del imputado, las condiciones personales, las situaciones que lo llevaron a delinquir, edad, nacimiento, lugar, condiciones de vida, si tiene alguna enfermedad, alguna patología, sus facultades mentales, dado que la aminoración de sus facultades mentales puede influir en una disminución de la pena al momento de que tengan que imponerse, las condiciones que lo llevaron a delinquir, si tiene alguna adicción, tóxicas, que influyen justamente que lo haya llevado a delinquir, y esto también va a influir al momento de imponer la pena. Es decir, todas aquellas otras circunstancias que pueden determinar de alguna manera su mayor o menor peligrosidad que lo llevó al imputado a cometer ese delito. Y consecuencia también se va a tener que demostrar la extensión de ese daño causado. Y si hubiera una acción civil a más de la extensión del daño causado, se debe determinar la responsabilidad del demandado civil, el imputado si corresponde, o un tercero civilmente demandado como corresponda. Estas son las situaciones sobre las cuales recae el objeto de prueba de un determinado y concreto proceso penal. Lo van a ver ustedes cuando lean ese artículo 303 que se desprende con mucha claridad. Ahora, claro, veamos cuál es la actividad probatoria que se desarrolla en un proceso penal. Esa actividad probatoria es desplegada de manera incesante generalmente por los órganos judiciales y las partes que intervienen en ese proceso penal en pos de hacer florecer la verdad de cómo realmente ocurrió ese hecho delictivo y quiénes son los verdaderos responsables de ese actuar delictivo. Y esa actividad probatoria está conformada por tres momentos, que es el momento de producción de la prueba, el momento de la incorporación del dato probatorio y el momento de la evaluación o valoración de ese dato probatorio. Lo que sí hay que destacar que por razones de interés público, la mayor parte de la actividad investigativa en un proceso penal está llevada adelante por los órganos judiciales. En la primera etapa, el fiscal de instrucción en los delitos ordinarios y en aquellos delitos donde participó un sujeto que está rodeado de garantías constitucionales, de fuero parlamentario, al que deberá previamente extraérsela, desaforarlo, va a intervenir el órgano jurisdiccional que es el juez de control. Esta actividad investigativa la realiza los órganos judiciales de manera esencial y por razón de interés público sobre ellos recae la mayor actividad, pero de manera objetiva, imparcial, buscando incorporar datos probatorios, no solamente en el caso del fiscal buscando sostener una acusación, sino también si hay elementos que favorecen la situación procesal del imputado, deberá también incorporarla. Esa es su responsabilidad probatoria objetiva. Un poco a diferencia de la parte de los sujetos procesales que intervienen, tanto esenciales como eventuales. Me refiero tanto al defensor del imputado, al querellante particular, si lo hubiera. En esos casos van a ver ustedes que estos sujetos procesales tienen interés de intervenir en la actividad probatoria, pero en razón de sostener sus pretensiones privadas. Va a incorporar tal o cual dato probatorio en tanto y cuando le convengan para sostener su pretensión, que va a sostener durante el proceso penal, o porque le convenga para desmoronar la pretensión de la parte contraria, para restarle fundamento a las pretensiones de la contraria en todo caso. Hay que tener en cuenta un detalle, que para garantizar el resultado de esta actividad investigativa, a veces hace necesario echar mano a unas medidas coercitivas auxiliares. ¿En pos de qué? En pos de garantizar el resultado eficaz de esa actividad probatoria que se pretende llevar adelante, ya sea para lograr la producción de dato probatorio o para conservar ese dato probatorio y que pueda ser utilizado durante el proceso penal y más aún en el momento de la sustanciación de la segunda etapa, el juicio. De modo tal que estas medidas coercitivas auxiliares, en pos de obtener datos probatorios y garantizar su obtención e incorporación de la misma, puede constituir justamente una restricción a los derechos personales como la libertad y reales, tanto del imputado como de terceras personas que pueden tener alguna relación o no con el proceso penal. En razón del imputado van a ver que muchas veces puede restringirse su libertad ambulatoria en pos de evitar que la libertad del imputado pueda abusar de la misma, entorpeciendo la obtención de datos probatorios que procura el Ministerio Público Fiscal en la actividad investigativa, en la IPP, Investigación Penal Preparatoria. En pos de ello, se habilitan determinadas medidas cautelares privativas de libertad, como el 281, que ya hablamos en el módulo anterior, para justamente garantizar de que no entorpezca la actividad investigativa llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal en pos de obtener datos probatorios.
dado que a veces muchas veces el imputado, estando en libertad en un delito que ha cometido en la inmediación de su vivienda, puede de alguna forma intimidar a vecinos para que no declaren o declaren de tal o cual forma. También puede imponer medidas coercitivas restrictivas a terceras personas, a la propia víctima, en un hecho de un ataque contra su integridad sexual. Puede verse obligada, siempre y cuando haya salvado el obstáculo de procedibilidad, a que se realice una inspección corporal, lo cual va a afectar su pudor. Ya hay una restricción, una limitación a sus derechos. También puede ser una tercera persona, inclusive ajena al proceso, sobre el cual puede recaer una restricción a sus derechos reales, una limitación a la disponibilidad, como puede ser que se disponga el Ministerio Público Fiscal en poder obtener datos probatorios que pueden estar ocultos en un domicilio particular, que se ingrese para secuestrar ese dato probatorio mediante una orden de allanamiento en ese domicilio. Se restringe el derecho justamente real de propiedad que tiene el dueño de casa de evitar el ingreso. No puede impedir el ingreso a ese domicilio cuando hay una orden de allanamiento ordenado por órgano juez competente. Bien, de todo modo, es claro de destacar que estas medidas coercitivas son auxiliares para procurar la efectividad del resultado de una actividad investigativa, básicamente. Hay que también señalar que en la primera etapa de la actividad investigativa que desarrolla el Ministerio Público Fiscal o el juez de control como actividad de investigación jurisdiccional, hay que tener en cuenta cuántos procede, que recién acabo de referenciarlo, se advierten unas facultades amplias de investigación, en el cual la ley le concede a estas facultades amplias de investigación, en caso de la primera etapa de investigación fiscal preparatoria, de que pueda incorporar medios probatorios para procurar averiguar esa verdad real, o más correspondiente a la realidad, ya sea ordenando pericia, testimonio, secuestro, etcétera, etcétera, dejando a salvo que hay particularidades donde va a requerir justamente una solicitud al fiscal, al juez de control, de practicarse determinadas medidas probatorias o investigativas, dado que son lesionadoras de las garantías constitucionales, como puede ser justamente solicitar un allanamiento a un domicilio particular o privado. Deberá solicitarlo y lo va a ordenar el juez de control. Una intervención telefónica deberá solicitar el fiscal y el juez es quien verá si procede y lo ordenará si corresponde. Una interceptación en la correspondencia. Son medidas probatorias que buscan un dato, elemento de prueba, pero porque afecta determinadas garantías constitucionales, no podrá realizar el fiscal y deberá solicitarlo al órgano judicial, que es el único que tiene la potestad para ordenarlo, en todo caso. Fuera esos pequeños detalles, el Ministerio Público Fiscal en la primera etapa investigativa tiene amplia facultad de investigación, a diferencia de la segunda etapa, que es en el juicio. En el juicio tribunal, por una cuestión justamente de imparcialidad y objetividad e independencia que tiene, son las características principales del juicio, el tribunal no tiene facultad autónoma de investigación, salvo una particularidad puntual, que es la posibilidad de ordenar una inspección judicial prevista en el artículo 399 del Código Procesal Penal. En las restantes medidas probatorias deberá ordenarlo a instancia, a pedido, a solicitud de la parte querellante particular, defensor del imputado, actor civil si lo hubiera, y el Ministerio Público Fiscal, que pasa a ser parte en la segunda etapa del proceso penal. Bien, dicho esto, vamos a analizar ahora los momentos que tiene esta actividad probatoria. Tiene un momento de producción, un momento de recepción y un momento de evaluación. En cuanto al momento de producción de esa actividad probatoria, que dijimos que la mayor parte la realiza los órganos judiciales, en la primera etapa esencialmente, es la tentativa de introducir un dato probatorio para que sea conocido por los órganos judiciales y los sujetos procesales, en pos de resultar dicho dato probatorio pertinente y útil a los fines de la investigación penal. Dijimos que la mayor parte de la actividad la realiza en esta etapa, este momento, que se refiere justamente a la producción del elemento o dato probatorio, los órganos judiciales. La investigación fiscal preparatoria ya lo prevé el artículo 329 del Código Procesal, quien el fiscal practicará y hará práctica de una delegación implícita ya ahora expresa de que pueda disponer que esa medida investigativa la realice también la Policía Judicial en todo caso. También se le reconoce esa facultad investigativa en la primera etapa cuando está a cargo del juez de control, artículo 340 del Código Procesal Penal, que son aquellos casos donde el imputado se encuentra rodeado de fueros parlamentarios. Para el avance de investigación habrá que quitar los fueros parlamentarios que ya habrán tocado en la policía correspondiente o unidad correspondiente. Pero no solamente son estos órganos que están
que están participando en la producción de un dato probatorio, sino que también tiene facultad para ello las partes procesales, el defensor imputado, el querellante particular si corresponde. En esos casos, estas partes van a solicitar, van a peticionar la realización de determinada medida probatoria, podrán peticionar la diligencia de determinado medio probatorio o acto probatorio. En el Ministerio Público Fiscal está previsto el artículo 355 del Código Procesal, que ustedes lo leerán oportunamente, y en el órgano jurisdiccional, juez de control, está previsto el artículo 344 del Código Procesal Penal, en el cual las partes pueden peticionar la realización de una determinada medida probatoria y el fiscal o el juez de control determinará si reúne las características que ya hemos mencionado respecto del elemento de prueba, es decir, que sea pertinente y útil. Si no, será rechazado por ser esa medida probatoria que peticiona la parte por ser impertinente e inútil en todo caso, y allí sí la ley le reconoce una facultad impugnativa que será resuelta por el órgano superior jerárquico. Pero no solamente es el órgano judicial y la parte que tiene la posibilidad de producir datos probatorios, sino también el propio imputado, el sospechado de cometer ese delito. Y allí lo va a hacer a través de su facultad de poder prestar declaración, por este artículo 269, en el cual va a poder ejercer su derecho de defensa y, 262, y poder allí, en el caso de manifestar su decisión de declarar y dar detalles sobre la modalidad que él entiende que puede descargarse su responsabilidad penal, podrá señalar un dato probatorio. Es lo que se denomina el artículo 269 citas. Puede el diputado evacuar citas, dar datos, dar elementos de prueba, lo cual obliga al Ministerio Público Fiscal, al órgano judicial, ya sea el juez de control o el fiscal de instrucción, donde se lleva adelante la indagatoria, la declaración de imputado, donde es el descargo, y señala cita, a evacuar esa cita, esto es, comprobarla, demostrar la prueba que está virtiendo en el momento que presta declaración. Si en el momento del hecho que se le atribuye al imputado de haber cometido un robo en la ciudad de Córdoba, él dice que en ese día, a esa hora, estaba alojado en un hotel allá en Merlo, en San Luis, en todo caso, el fiscal deberá comprobar si efectivamente ese día estaba alojado, pidiendo un informe donde se comprobará si efectivamente estaba en aquel lugar y no en Córdoba. Son datos que deberán ser evacuados y el órgano judicial está obligado justamente a que eso se lleve adelante. Un tema que hay que tener en cuenta particularmente también es esa actividad que se despliega en la primera etapa, también se da en la segunda etapa, en el juicio propiamente dicho. Lo que aquí hay que tener en cuenta es que en la etapa preliminar de la fase del juicio es donde las partes podrán ofrecer prueba en un término de 10 días, que ya está previsto el artículo 363 del Código Procesal, donde el tribunal, ante ese ofrecimiento de prueba que hacen las partes, deberá analizar si la acepta, la admite o la rechaza. Tengan en cuenta que acá esta actividad probatoria de producción, el tribunal, dijimos que actúa a instancia de parte en cuanto a la producción de prueba, y la va a admitir o la va a rechazar conforme determine si se trata de una prueba que es evidentemente impertinente y superabundante, la rechazará. Es decir, acá la regla va a ser la admisión del dato probatorio que ofrecen las partes en el juicio, y la excepción va a ser el rechazo, que será por auto. Lo va a rechazar cuando sea, como dije recién, evidentemente impertinente y superabundante. Pero no obstante, hay una segunda oportunidad donde se puede también producir la prueba, y es aquella prueba considerada como nueva prueba porque se da durante la sustanciación del debate. En ese caso ya está previsto el artículo 400 del Código Procesal Penal, en cual faculta al tribunal admitir o rechazar esa prueba nueva que las partes piden que se incorpore por haberse suscitado durante la audiencia de debate. Y acá la regla se invierte. Acá la regla va a ser que el tribunal rechace, la regla es el rechazo de la prueba nueva y la excepción es la admisión de la prueba. ¿Cuándo se va a admitir? Cuando esa prueba nueva resulte verdaderamente indispensable y manifiestamente útil para los fines de la averiguación de la verdad. Es así como ustedes ya ven cómo se va desarrollando esos momentos de producción de la prueba, tanto en la primera etapa como en la segunda etapa. Ahora veamos el segundo momento de esa actividad probatoria, el momento de recepción. La recepción interviene
obviamente la primera etapa el Ministerio Público Fiscal y el órgano judicial el que tiene el primer contacto directo en cuanto a la incorporación, la recepción de ese dato probatorio, al igual que en la segunda etapa que es en el plenario, en el juicio, durante el debate. Veamos la primera etapa. En la primera etapa de investigación penal preparatoria, la recepción la hace el Ministerio Público Fiscal o el juez de control según si se trata de una investigación jurisdiccional. Y en esa recepción de dato probatorio puede intervenir la parte, el defensor del imputado, en este caso el querellante, cuando lo solicitan previamente. Esto es cuando, por imperio del artículo 310, pueden solicitar las partes participar en la recepción del dato probatorio o pedir asistencia de la investigación del dato probatorio, a lo cual el Ministerio Público Fiscal, conforme al artículo 310, podrá admitirlo o permitirlo, mejor dicho, o rechazarlo ese pedido siempre y cuando basta fondo el rechazo cuando se advierta de que pone en peligro la consecución de los fines del proceso, la protección de la verdad y la actuación de la ley, o bien entorpezca el normal desarrollo de la consecución del procedimiento penal. Cuando advierte esa circunstancia, lo va a rechazar y no va a poder intervenir. Pero, no obstante, sí deberá tener una intervención que por eso se entiende que es limitadamente contradictorio, la intervención de las partes en la recepción de la prueba en la primera etapa, dado que se da esta situación cuando lo pide y el fiscal lo permite en la recepción de la prueba ordinaria, pero en aquellos actos definitivos y reproductibles, como por ejemplo una pericia que ordene el fiscal, deberá admitirse en pos de la vigencia del contradictorio que se anticipa del juicio a la primera etapa por imperio del artículo 308 y 309. Esto es notificar a todas las partes que se va a realizar esa pericia. Sine qua non va a ser su pena de nulidad. Situación diferente en la segunda etapa, que es en el plenario, en el propio juicio, donde acá la característica del juicio de ser, aparte de oral, puro y continuo, es contradictorio, de modo tal que la producción de la prueba, el desarrollo de la misma, deberá darse en presencia de todas las partes, donde todos deberán poder controlar esa prueba que se produce ante el tribunal de juicio para que después pueda dar lugar a una sentencia válida. Acá ustedes, como ya ven, cómo se da justamente la recepción en la primera y en la segunda etapa. Y finalmente la valoración o evaluación del dato probatorio, que es importante tanto en la primera como en la segunda etapa, porque esto se trata justamente de hacer un análisis crítico del dato o elemento probatorio que permite dar fundamento a una decisión judicial para que ésta sea válida. Si hablamos de la primera etapa, puede tratarse de una prisión preventiva que dicte el fiscal de instrucción a través de un decreto fundado o el juez de control por auto. Esa resolución va a estar basada justamente en datos probatorios que deberá haber analizado previamente y señalado en esa decisión judicial qué valor convictivo le ha dado a cada elemento de prueba que ha incorporado legalmente para dar base a una decisión judicial, como puede ser, por ejemplo, la prisión preventiva. O en la segunda etapa, en el juicio, puede ser el tribunal de cámara, una sentencia de condena. Pero esta exigencia de análisis y de valoración del dato probatorio para ver qué grado de fuerza convictiva tiene y de qué manera impacta ese dato probatorio como grado de conocimiento o estado espiritual en los órganos judiciales, también es una tarea prioritaria, no solo de ellos, sino también de la parte o de los sujetos procesales que intervienen. Me refiero al defensor del imputado, al creyente particular, en la segunda etapa, el actor civil si lo hubiera. En virtud de ello, ellos también tienen el deber y el derecho de analizar y criticar cada dato probatorio, de modo tal que si ellos entienden que la resolución dictada por una judicial se basa en un incorrecto análisis del dato probatorio, va a ser motivo de una impugnación que planteará las partes contra esa resolución, aludiendo que el dato probatorio incorporado y que basó la resolución o sentencia de condena no alcanza el grado de conocimiento que requiere. En la primera etapa, probabilidad; en la segunda, para condena, certeza y que sea positiva. En todo caso, planteará una impugnación según la etapa que corresponde, atento a que se realiza una evaluación por examen crítico de la prueba incorporada en esa actividad realizada tanto por el Ministerio Público Fiscal en la etapa que corresponda o en la Cámara conforme al procedimiento establecido. Bien, con esto creo haber sido espero que sea bastante claro y que sea de utilidad. Hasta acá llego con la segunda parte de la unidad 6 y en breve comenzamos la última parte la tercera parte de esta unidad, que hablaremos justamente de valoración de la prueba y libertad probatoria.